Buenas noches, mi nombre es José Gabriel López y junto a mis compañeros Sebastián Cuadros y Cristian Parrado vamos a hablarle acerca del comercio y los costos de transporte y una cuestión de crédito. Para iniciar, vamos a comenzar hablando sobre el comercio y los costos de transporte. El transporte juega un rol fundamental en la economía. Es un factor clave en la determinación de costos para los diferentes bienes y servicios que se comercializan en un mercado cada vez más exigente y cambiante. Su papel en la industria es de suma importancia para el traslado de insumos, materias primas y productos terminados para diversas industrias y clientes en territorios nacionales e internacionales. Para entender la importancia del comercio y costos de transporte, nos ubicamos en Latinoamérica en los años 90, donde facilitar las importaciones y reducir los aranceles fue considerada una de las políticas más efectivas para mejorar la producción. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron limitados por factores como el bajo peso que representaba el sector transable y los altos costos de transporte. Para aclarar algunos términos, los aranceles son impuestos que se deben pagar al Estado a través de la aduana por los bienes que se desean importar o exportar. El arancel es un derecho de aduana convertido en ley para regular la entrada y salida de mercancías por las fronteras de un país. Los sectores transables son aquellos que elaboran bienes que se pueden consumir dentro de la economía en la que se producen y también se pueden exportar e importar, mientras que los sectores no transables son los que elaboran bienes que se pueden consumir dentro de la economía en la que se producen. Esta política que se implementó en los años 90 generó un gran debate ya que se observó que cuando la competencia de productos importados aumentaba, las empresas se veían forzadas a reducir costos y a aumentar su eficiencia, acción de vital importancia para el desarrollo de las empresas que supieron adaptarse. Sin embargo, no todos fueron los beneficiados, ya que las compañías que presentaron dificultades para competir en las condiciones inevitablemente tendieron a desaparecer. En la actualidad podemos evidenciar que los altos costos de transporte siguen representando una gran problemática que en la mayoría de países de Latinoamérica superan los costos de producción. Esto no se debe únicamente a factores como la distancia o la característica geográfica, sino a una inadecuada infraestructura física de puertos y aeropuertos, inexperiencia en actividades de soporte al movimiento de carga, las ineficiencias ocasionadas por la falta de competencia en los servicios y procedimientos operativos y además sistemas de información deficientes. Un ejemplo de todo esto es el de Colombia. En Colombia, 35 puntos de reducción en los aranceles durante la primera mitad de los 90 resultaron en un aumento de 10 puntos en la probabilidad de salida de las empresas. Como las empresas que salían del mercado eran menos productivas, la ganancia en la productividad industrial provocada por la reducción de aranceles fue de 3 puntos porcentuales, efecto nada despreciable considerando que la productividad total de los factores en la industria aumentó 12 puntos porcentuales durante ese periodo. Y como complemento a lo presentado por mi compañero José, tenemos la relevancia del costo del transporte en el comercio exterior y el desarrollo económico. El flete internacional tiene un impacto sobre el comercio equivalente a las tarifas arancelarias o el tipo de cambio monetario. Es decir, una reducción del costo de transporte fomenta directamente las exportaciones y las importaciones, igual que un aumento en el tipo de cambio de moneda nacional extranjero hace más competitivas las exportaciones, y una reducción de arancel aduanero nacional reduce el costo de las importaciones. En el marco de la liberación del comercio, los aranceles han bajado a tales niveles que en muchos casos cualquier reducción adicional ya no podrá tener un impacto significativo. Por eso en los años recientes hay que tomar en cuenta diferentes aspectos de esta relevancia, tales como impacto sobre el comercio. El precio de la gran mayoría de los bienes trazados es exógeno para los países en vía de desarrollo. Y acá nosotros nos planteamos las siguientes dos preguntas. ¿Qué sucede si encarece el transporte de las importaciones? Bueno, esto implica una mayor inflación a causa del aumento en los costos de los bienes importados, lo cual en el caso de bienes intermedios y de capital aumentaría también los costos de producción local. Y la segunda pregunta, ¿qué sucede si encarece el transporte de las exportaciones? Bueno, esto implica una reducción de los ingresos del país exportador o simplemente una pérdida del mercado, dependiendo de la elasticidad de la demanda y la disponibilidad de los sustitutos. Bueno, y tenemos otro impacto sobre el crecimiento económico. Trabajos empíricos concluyen que a mayores costos de transporte llevan a menores niveles de inversión extranjera, una menor tasa de ahorro
menores exportaciones de servicio, un menor acceso a la tecnología y finalmente una reducción en el empleo. Se estima que una duplicación del costo de transporte implica una reducción de la tasa de crecimiento económico en más o menos de medio punto. Causa y efectos del costo de transporte. El análisis y la reducción de los costos de transporte es un tema bastante complejo. La demanda por servicios de transporte es una demanda derivada del comercio y este último está siendo influenciado por diferentes variables que también tienen un impacto sobre el costo de transporte. Dentro de estas causas y efectos tenemos tres: demanda versus oferta, calidad versus costo, impactos directos versus impactos indirectos. Bueno, tenemos demanda versus oferta. El costo del transporte en el fondo es el precio de un servicio y se determina por la demanda y la oferta de este servicio. En el impacto del costo de transporte sobre el comercio, el costo de transporte se incluye siempre como una variable exógena, o sea que se estima una causalidad en una sola dirección, la cual es el del transporte sobre el comercio. Un mayor volumen de comercio reduce los costos unitarios de transporte y permite una mayor diferenciación entre diferentes servicios en cuanto a su velocidad, frecuencia, fiabilidad y seguridad. Respecto a la calidad versus costo, tenemos que la producción de servicios de transporte, al igual que la producción de bienes, también está siendo afectada por avances tecnológicos, con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación, mejoras en la infraestructura, y cabe notar que las mayores exigencias del comercio en cuanto a velocidad han dado lugar a que simultáneamente esté aumentando la participación del transporte aéreo versus el marítimo, lo que puede conllevar a un aumento del costo promedio del transporte. Y por último, tenemos los impactos directos versus los indirectos. La distancia entre los países tiene diferentes efectos sobre el comercio entre ellos. Los principales modelos explicativos de los flujos de comercio internacional son del tipo gravitacional. Y la cercanía geográfica permite tener modos de transporte alternativos al marítimo y aéreo, aumentando la competencia y disminuyendo los precios de los servicios. Primero vamos a ver la importancia que tiene el crédito. El crédito puede verse como una operación financiera en el que una entidad presta una cantidad de dinero a otra entidad o a otra persona a la que se denomina deudor, y ésta se compromete a pagar o devolver la cantidad que ha solicitado en un tiempo y plazos definidos. Se basan en un contrato en el cual tienen unas condiciones. Actualmente casi todo tipo de negocio, ya sea autónomo o empresa, en su momento necesitado puede necesitar alguna vez de un crédito. El crédito es importante porque facilita en algún momento dado tener la liquidez para poder comprar, también para poder hacer pagos e incluso también para invertir. El crédito no solo ayuda en muchos aspectos empresariales, sino que además brinda confianza en el sistema financiero de un país e invita a la inversión de todo tipo, ya sea empresas extranjeras. Debido a la crisis, las entidades financieras no dan crédito a sus clientes, pero esto está cambiando, ya que las propias entidades se dan cuenta de que si no facilitan el crédito, esto al final repercute negativamente en sus propios balances. Para los bancos el crédito no solo significa dinero, sino también recibir el que han prestado con los intereses que los benefician. El crédito siempre estará dentro de una economía de un país y este es esencial para que haya una capacidad empresarial, una solvencia y el apoyo social necesario para mantener a un gobierno, dar estabilidad a una sociedad, a una economía y también al propio país. La liberación financiera fue una de las reformas estructurales que impuso el Consenso de Washington con el fin de mejorar la productividad. A continuación les mostraré un breve video que nos muestra en qué consistió el Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue tomado por gran parte de América Latina como un referente de la política económica desde mediados de los 80s, en el que se promovió el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y una esperada reducción de la pobreza, a la vez que se buscaba conjurar la crisis de la deuda externa. Sus consignas fundamentales son el Estado mínimo y el mercado desregularizado. El consenso fue diseñado por el economista John Williamson, en el que se impone la disciplina presupuestaria,
en el cual se dice que el Estado debe reducir sus gastos. Se basa en la metáfora del derrame, simbolizando una copa, donde primero se debe regular la macroeconomía y la inversión de capitales externos hasta que los poderosos queden saciados, y luego la copa se llenará hasta derramarse y luego podrán beber la clase media y los pobres, es decir, la microeconomía. El concepto de redistribución es el segundo. En él se cuenta que el dinero se seguirá distribuyendo entre los grandes capitalistas, con lo cual seguirán teniendo mucho dinero para continuar haciendo sus grandes negocios. El tercero, la desregulación financiera, donde se nos dice el acceso a la financiación debe ser igual para todos. El cuarto es el tipo de cambio competitivo y libre, en donde el comercio debe ser libre y debe haber inversiones extranjeras. Esto implicaría abrir el país a dinero extranjero, el cual el Estado le paga altos intereses. Con todo esto se produce una extranjerización de la economía en manos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las calificadoras de riesgo. Aunque ya las quitaron, el Consenso de Washington hizo algunas intervenciones dañinas a la productividad, como el control de la tasa de intereses y la asignación de créditos exclusivamente a ciertos sectores. También, aunque se mejoraron los sistemas de regulación y supervisión financiera desde ese entonces, que la región resistió una crisis en el 2018, aún podemos ver que la profundidad de los sistemas financieros en Latinoamérica y el Caribe siguen siendo bajas comparados con patrones internacionales. Acá podemos ver que la línea sólida muestra el nivel esperado de profundidad financiera según el nivel de desarrollo económico de cada país. Se puede apreciar que la disponibilidad de crédito es baja para el nivel de ingresos que algunos países en la América Latina y el Caribe poseen. Un estudio en Colombia en el cual se pudo ver que al aumentar el 14% del crédito en pequeñas y medianas empresas o medianas firmas, arrojó que en pequeñas empresas o pequeñas firmas se aumentó en un 50% la productividad, mientras que en firmas que poseían más de 40 trabajadores, firmas medianas, ya no hubo un efecto en la productividad. Podemos así ver que la expansión de crédito puede contribuir a la formalización del empleo, y un ejemplo de ello fue en el 2004, cuando se vio que en Brasil el porcentaje de trabajadores con contrato aumentó al 45% y el crédito al 24% del Producto Interno Bruto. Entonces podemos ver que los sectores más dependientes al crédito, ya sea por necesidad de inversión o por flujos de caja, fueron los que experimentaron una mayor formalización del empleo. Pero no siempre la expansión del crédito es buena, y no es buena para la productividad cuando esta no es sostenible. Un caso de estos es cuando desaparece crédito. Entonces, cuando esto sucede, las firmas pequeñas tienden a cerrar o desaparecer, aún siendo productivas o no. En la segunda en los episodios de sequía crediticia, se ven obligados a aplazar inversiones que podrían ser usadas para adoptar tecnologías para aumentar la productividad, y pues estos aplazos en inversiones son difíciles de recuperar. En una crisis financiera, una firma pequeña tiene que ser 3.5 veces más productiva que una firma grande si quiere sobrevivir. Si las crisis son persistentes, es muy probable que esta firma pequeña no sobreviva, sea productiva o no lo sea. Es importante prevenir la inestabilidad macroeconómica, ya que de no ser así, frecuentemente las empresas tendrán que protegerse haciendo menores inversiones o inversiones de menor cuantía. Un ejemplo de ello sería la preferencia que tienen los agricultores de invertir en cultivos temporales a cultivos de largo plazo, debido a que hay una menor especialización, hay menores inversiones y no hay variabilidad en unos pocos meses del precio del producto. Por lo tanto, en esto se dedican menos esfuerzos, menos recursos y menos tecnología. En conclusión, pudimos ver un progreso de la región, pero aún sigue estando rezagado con los estándares internacionales. Además, pudimos ver que a mayor crédito no quiere decir que haya una mayor productividad. Por esta razón, los créditos se deben canalizar a empresas que sean potencialmente más productivas para no malgastar los recursos.